Hola, muy buenas. En este tutorial, que va a ser ya el último de ECMAScript 6 que vamos a hacer, vamos a hablar sobre una de las grandes novedades que trae, que es el tema de los promises. Normalmente cuando trabajamos con Node, también nos pasará en el navegador, pero cuando trabajamos con Node concretamente, tenemos una pila de funciones de métodos que se llaman uno después de otro y otro después de otro, básicamente porque Node se puede decir que es JavaScript asincrónico. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando realizas una llamada a un método, tienes que esperar a que termine de ejecutarse todo el contenido, todos los datos hayan pasado para pasar al siguiente. Entonces, claro, esto es lo que trae el asincronismo. Entonces, como podemos ver en este ejemplo de aquí que acabo de hacer, muestra cómo leer un fichero que he creado en el escritorio, que es text, que contiene este contenido, y después lo que hace es escribirlo en un fichero 2, el contenido que tiene, y por último, una vez que ya se ha escrito, entonces renombrar el fichero text2.txt a text3.txt. Y finalmente pues imprime en consola que el archivo de texto 2 ha sido renombrado. Bueno, esto se llama toda esta pila de métodos que están aquí llamándose uno después de otro y otro después de otro. Imagínate que tenemos 10 llamadas, habría una pila que se movería hacia la derecha. Eso produciría un código que es muy complicado de mantener y de leer. Es lo que llaman en internet como callback hell. Básicamente es ¿cómo decir? Es como no es un error de programación, es que eso es en lo que cae Node. Es como tal vez una mala práctica, por así decirlo, es una mala práctica. Y hay librerías como Goo, Bluebeard, que nos permiten aportar esa característica que nos trae ECMAScript 6 con los promises. Entonces, si quisiéramos reescribir esto a una cosa más limpia todavía, tendríamos que hacer uso de promises, y vamos a verlo. Vamos a crear varias funciones. Vamos a crear concretamente 3 funciones. Una que es para leer el fichero, otra para escribir en un fichero y por último otra que va a ser para renombrar el fichero. Básicamente lo que hacemos aquí. Entonces aquí creamos un método que sea, por ejemplo, un método que sea let read file, que sea una función que recibe como parámetro el nombre del fichero. Y como hemos ido viendo, vamos a utilizar las funciones anónimas, las funciones arrow, y vamos a retornar una nueva promesa, un new promise. De este modo estamos creando un new promise y recibe 2 parámetros. Recibe un parámetro que es una función anónima, que recibe 2 parámetros, que son resolve y reject. Básicamente resolve es lo que se va a ejecutar cuando se haya resuelto, por así decir, el código que estamos ejecutando, y va a ir con es una llamada, otro método que se va a ejecutar, un callback, y reject se ejecutará si hay algún error durante la ejecución del promise. Entonces vamos a retornar, vamos a ejecutar un método de file system del módulo fs, que es .readFile, y le pasamos el nombre del fichero file, y por último le pasamos
una función. Bueno, vamos a utilizarla como hemos hecho con ECMAScript 6, que básicamente tiene, va a recibir dos parámetros, uno que es el error, si ha sucedido un error, y aquí el contenido del fichero. Y por último comprobamos si hay un error. Si hubiera un error en la ejecución, por ejemplo hay un error de lectura, entonces hacemos un return reject y dentro podemos poner un código de error leyendo fichero, y luego por último ejecutaríamos un resolve que devolvería el contenido. Y esto es lo que tenemos que hacer con todos los métodos, con readFile. Un readFile tiene un nombre de fichero, tiene un contenido que queremos escribir y va a ser un método como el anterior que va a devolver otra nueva promise, que va a retornar, o sea que va a pasarle como parámetro otro callback que va a ser resolve y reject, y aquí vamos a ejecutar el método de lectura fsReadFile, que va a tener pues varios parámetros. Va a tener uno que es el nombre del fichero final, otro que es el nombre del fichero, o sea el contenido del fichero, y por último va a tener un callback, una respuesta que va a ser va a recibir como parámetro un error, y si se produce un error pues entonces hace un return de reject error writing file, ¿no? Error escribiendo fichero. Y por último hacemos un resolve sin ningún parámetro que le tengamos que pasar. Básicamente podríamos pasarle un parámetro del mismo contenido, pero es absurdo porque después de escribir no vamos a querer hacer nada con ese contenido. Y por último otro método que va a ser renombrar fichero, rename file, ¿vale? Que va a recibir all file, el nombre antiguo que tiene el fichero y el new file. Y por supuesto va a ser exactamente igual. Vamos a ver que esto es repetitivo. Return new promise con otro parámetro que va a ser un resolve, un reject. Seguro que ya lo estás entendiendo perfectamente, pero seguro que quedará la parte de ejecutar esto para que veamos cómo funciona efectivamente. Entonces recibe el all file y el new file. Y por último, si no me acuerdo mal, vamos a mirarlo aquí arriba porque mi memoria falla. Sí, solamente es un callback de error. Entonces recibiría un callback de error, y si hay un error, pues chicos, un return de reject error renaming the file all file, y por último le pasamos un resolve y ya está. Básicamente esto es todo lo que tenemos que hacer. Ahora ejecutamos toda esta pila para que se vea que se vea el flujo de ejecución de una forma más sencilla mediante los promises. Ahora vamos a ello. Lo primero que queremos hacer es, por ejemplo, leer un fichero. Vamos a leer un fichero read file. Como está en el escritorio el script, que es este que tenemos aquí, básicamente pues va
va a recibir el nombre del fichero text .txt. Después se le va a pasar un promise. El promise se ejecuta, o sea, se dice luego de ejecutar read file, o sea, cuando termine de ejecutarse read file, entonces ejecuta otro método. ¿Qué otro método? Pues bueno, antes de decir el método, then espera un callback, espera otra función anónima. Entonces, bueno, no tiene por qué ser anónima, ¿no? Pero bueno, espera un contenido, que es básicamente lo que va a recibir de read file. Hemos hecho un resolve con un content, pues ese es el contenido. Y va a escribir read file en el fichero text2.txt. Va a escribir no sé, cualquier cosa. Va a escribir el contenido mismo que hemos leído, y ya está. Y por último queremos ejecutar queremos renombrar el fichero. Por último hacemos eso, rename file text2 a text3, bueno, .txt, y ponemos text3.txt, y básicamente está ejecutando la pila de una en una. Vamos a comentar este código, vamos a comentarlo un momento. El código nuevo que hemos puesto aquí lo comentamos y vamos a ejecutar el primero, lo que se llama callback help. Lo ejecutamos aquí, yéndonos al escritorio y haciendo no file, y vemos que se ha creado un fichero con el mismo contenido, y no ha dado tiempo a verlo porque no he puesto un set timeout, pero bueno, básicamente se ve que se ha renombrado porque se ha escrito text2 y después text2 ha pasado a text3. Vale, ahora vamos a comentar este código, que no es que esté mal, simplemente no es la forma más correcta de hacerlo, pero no deja de estar mal, o sea, no deja de estar bien. Por último ejecutamos esto y vamos a ver que, bueno, voy a borrar esto. Vamos a ejecutar esto y en la línea 60 tenemos un error. Resolve, new promise. No, o sea, aquí dice que hay un error aquí. Ah, claro, porque me he comido el paréntesis. Ahora sí. Y vemos que ha hecho la misma ejecución que en el caso anterior. No ha impreso en consola nada porque no le hemos puesto que lo haga. Si quisiéramos haberlo puesto, lo ponemos aquí. Y efectivamente se ha escrito exactamente lo mismo, pero con eso. Si queremos capturar un error, pues se utiliza el método catch, que viene con promise, y se captura el error y hacemos un console.log del error. Básicamente hace eso. Borraríamos esto, pondríamos un nombre de fichero distinto aquí, en vez de text le pondríamos text1, ejecutamos esto y diría error leyendo el fichero, y no hace nada más, ahí se queda. Y bueno, esto sería la forma de los dos métodos más importantes que viene, que son then y catch. Por último, vamos a ver dos métodos también importantes, que son promise.all, que lo que hace es ejecutar una pila de funciones, de promises, mejor dicho, de funciones que son promises, y cuando terminen de ejecutarse todas, entonces
se ejecuta el método then con una respuesta que es un array, que va a ser un array básicamente. Entonces va a ser un response, y si hacemos un console.log de response.length, por ejemplo, porque es un array, pues veremos que efectivamente si ponemos dos promises que son con el método all, no lo he dicho, se tiene que pasar un array, porque se va a pasar más de un promise. Aunque si pasáramos uno, pues evidentemente mantenemos el array y no hay problema. Entonces hacemos readFile de text de este texto .txt, y vamos a leer el fichero por ejemplo, una imagen. Vamos a leer esta imagen que tengo aquí de ECMAScript 6, que sería ECMAScript 6 logo, y sería una extensión .png. Entonces ponemos la extensión, y una vez que se hayan ejecutado todos los métodos del promise, se hará una llamada al response. Entonces voy a comentar esta línea de aquí, comento esta línea, y vamos a ejecutar el contenido que tenemos aquí, y vemos que tiene un array de longitud 2. Básicamente lo que está haciendo es que cuando se ejecute estos dos métodos, estas dos promise, entonces hace una llamada de esto, hace una llamada del siguiente, de la respuesta, ¿no? de este then, que se ejecuta después de realizarse un promise. Por último queda el método raise. Raise significa básicamente carrera, y como analogía, raise va a ejecutar el que gane la carrera. De estos promises que se ejecuten, va a coger el que gane, es decir, el primero en terminar la ejecución de ese promise. Entonces aquí ya no tiene sentido poner el .len, porque no va a devolver un array, y podemos hacer un toString porque queremos ver el contenido de los ficheros, ¿vale? Evidentemente, si intentamos abrir este fichero, va a tener un mayor contenido de datos, son 5,49 kilobytes, y en cambio el documento de texto tiene solo 62 bytes. Luego ya sabemos que se va a ejecutar Entonces vamos a ver el contenido de hola, esto es un texto de prueba de las funciones asincrónicas. Básicamente con raise, la primera que se ejecute pasa a then, pasa a ese método resolve que devuelve. Entonces esto sería todo lo que hay que saber sobre promises, que son los 4 métodos que nos traen, que son all, raise, then y catch. Entonces básicamente es eso. Hasta aquí vamos a dejar el tema de ECMAScript 6, creo que hemos visto lo más importante, así que pensaré en qué otros vídeos voy a hacer más adelante. No tengo ninguno en mente todavía, pero algo sacaré nuevo, seguro. Así que hasta aquí este tutorial. Un saludo.